Hoy nos acompaña Victoria De Michele, es una de las directoras de En Lista de Espera, un documental que pone en un primer plano una problemática urgente que atraviesan a miles de familias y especialmente a las mujeres en la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la falta de vacantes en los jardines maternales públicos. Así que le damos la bienvenida. Hola Victoria, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, ¿cómo están? Bien, sí. Muy... Ahí estamos con un poquito de delay, le contamos a la gente que nos está escuchando, pero vamos a intentar hacer lo mejor posible de la entrevista. ¿Sabes qué? Una de las primeras preguntas que teníamos ganas de hacerte tiene que ver con, bueno, cómo nace una película como En Lista de Espera en relación a qué cosas les estuvieron pasando a ustedes para llegar a, bueno, hacer un documental, ¿no? Bueno, sí, tanto Mariela Dinaro como yo, que somos las dos directoras y guionistas de la película, nos pasó que nos quedamos en lista de espera para el jardín maternal para nuestros hijos. Y bueno, y en esa situación empezamos a buscar una respuesta, porque la verdad que cuando tenés un hijo y vos trabajás, cuando se te acaba la licencia tenés que volver al trabajo y bueno, y es una situación muy difícil de repente encontrarte con que no tenés dónde inscribir a tu hijo porque no hay lugar en los maternales públicos y los privados salen una fortuna. Entonces, en esa búsqueda de soluciones nos conocimos con Mariela, vinculándonos con un colectivo de familias que se llama Vacantes para Todos en las Escuelas Públicas, y que en ese momento, digamos, lo que nos brindó fue asesoramiento y representación legal gratuita para hacer un recurso de amparo. Así que bueno, un poco en ese camino de pelear por la vacante nos conocimos con Mariela y bueno, una vez que se resolvieron nuestros casos, digamos que pudimos hacer que nuestros hijos entren al jardín, nos quedamos con ganas de aportar algo, porque el colectivo un poco es eso, son familias que ya pasaron por eso y que ayudan a quienes les toca esta situación. Y bueno, de ahí fue que surgió el documental, digamos. Lo que relatás es una situación muy cotidiana de muchas familias que en la ciudad de Buenos Aires, luego de tener que volver al laburo, no encuentran lugar donde dejar a sus hijos, muchas veces en estos jardines maternales que tienen diferentes como criterios para, primero, la inscripción y segundo, bueno, para darle esa vacante, a hijos, hijas, futuros, digamos, estudiantes, si se quiere, de los jardines maternales. ¿Cuál fue el principal obstáculo que tuvieron? Entiendo que la problemática y que el documental se centra en esta problemática particular, pero que es un lenguaje híbrido entre el documental y la ficción. ¿Cómo hicieron esto? ¿Cómo traspasaron el obstáculo entre una problemática social muy clara y a su vez, bueno, hay algo de ficción también, ¿no? Ahí se unió Mariela, que es la otra directora, que pobre estaba trabada en el tránsito. Uy, bueno, le damos la bienvenida entonces a Mariela, otra de las directoras del documental En Lista de Espera. Les estaba preguntando, Mariela, justamente, bueno, ¿cómo hicieron para unir cosas que tienen que ver con problemáticas sociales muy claras, como la falta de vacantes en las escuelas, en los jardines maternales, con algo más poético o también ficcionado, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Corriendo, me sumo ahora. Mira, la verdad es que fue una búsqueda que llevó un tiempo de escritura y de pensar y de tratar de encontrar dónde estaba la sensibilidad de lo que queríamos contar. Y la verdad es que todo nos atravesaba, todo esto que mencionaste. Y fue un poco lo que quisimos intentar lograr, que bueno, llegó, creo, ¿no? Chicas, y en este sentido, esta crisis estructural del sistema educativo, ustedes lo vinculan mucho con la mirada de las madres, ¿no? Sobre todo porque ustedes tienen ese rol, y por el otro lado porque parece que hay un vínculo, ¿no?, entre las madres como sujeto político y la lucha por el derecho a la educación pública. ¿Ustedes lo vieron manifestado cuando fueron elaborando el documental, o fue algo que más se les fue ocurriendo después con las conclusiones? Bueno, como dice Mari, esto fue un proceso largo de escritura y la verdad que hay muchas maneras de enfocar esta problemática. Uno lo podría enfocar también desde el derecho de las infancias, ¿no? Acceder a una educación temprana, y eso, si bien está en la película,
nosotras decidimos poner el enfoque más en la mirada desde género, porque nos parecía que esta cuestión principalmente afecta a las madres, que son las que eventualmente se toman la licencia si es que tienen un trabajo en blanco, o se toman una pausa para poder, parir y ese primer tiempo, y después se ven obligadas a volver al trabajo. Entonces nos parecía que que tenía que ver con esto, con esa posibilidad de decir, si yo quiero seguir trabajando o no puedo dejar de trabajar como mujer, porque también necesito mi independencia y para aportar a la economía familiar, digamos, ¿quién es que la persona que se ve más afectada son las mujeres, por lo general, ¿no? Obviamente que después hay matices y situaciones que no se corresponden con esto, pero sí nos parecía que en la mayoría, y de hecho cuando vos estás en el colectivo de familias, la mayoría son mujeres, las que terminan también haciendo todo el trámite para pelear por la vacante. Uh-huh. Entonces sí, sin duda la mirada está puesta ahí, sin desconocer que existen familias en las que también los referentes masculinos están presentes y demás, pero sí nos parecía que había una cuestión mayoritaria en ese sentido y quisimos hacer foco en eso. Recién comentaban que estuvieron en contacto con el colectivo Vacantes para Todos, Todas en la escuela pública, y que justamente un poco la construcción de ese proyecto les posibilitó algún tipo de solución al problema que estaban teniendo. ¿Cómo fue que llegaron a este colectivo? ¿De qué forma pudieron trabajar en conjunto con ellos? El colectivo llegamos a partir de la falta de vacantes de nuestros hijos. Vicky por su lado estaba buscando vacantes, yo también, entonces fue ahí que nos conocimos y ambas empezamos como el trámite para acceder a la vacante. En mi caso, cuando yo entré al colectivo ya estaba colapsado todo porque ya había un montón de amparos iniciados, entonces lo que hicieron fue guiarme para saber qué trámites tenía que hacer para realizar el amparo también de la misma manera, y lo hice a través de la Defensoría del Pueblo. Y lo seguí por ahí, y el grupo de vacantes está para asesorarte y también de contención, ¿no? Porque ahí te encontrabas con otras mamás que están viviendo lo mismo y no sentirte que estás sola, creo que es muy importante cuando estás atravesando ese proceso. Cuando leíamos la sinopsis del documental, al principio parecían ser como todas referencias muy individuales, ¿no? Con un obstáculo individual de no conseguir vacante para un hijo, una hija, un hije. De repente aparece este colectivo y entiendo que se empieza a pensar en una salida que no responde solamente a una salida individual, sino que tiene que ver más con políticas públicas que puedan, en ese sentido, modificar algo más estructural. ¿Eso en la película lo llegan a analizar? ¿Se toparon con esta idea entre lo individual y lo colectivo? Como vos mencionabas en la peli, está el colectivo de vacantes, que es justamente lo que trae la mirada colectiva, ¿no? Que no es ella sola, sino que de repente hay otras mujeres que están en la misma situación y que hay una referente del colectivo que justamente lo que hace hincapié es de que más allá de la cuestión individual, que todos se acercan para resolver, que es acuciante, hay que, conformarse como una comunidad que defiende a la educación pública. Eso está. No obstante, sí quiero decir que nosotras, cuando pensamos el documental, pensamos en un trabajo que interpele desde la sensibilidad, porque nos parecía que hay un grupo de personas que ya estamos convencidas de esto, y que hay un grupo de personas que quizás no conocen el tema porque no les tocó, porque también así como hay gente que se anota y no entra, hay gente que se anota y entra y tiene una experiencia completamente diferente del sistema educativo. Entonces para nosotros era un desafío muy grande poder hablarle a personas que por ahí no piensan como nosotros. Y en ese sentido nos parecía que apelar a la sensibilidad de lo que le pasa a una persona dentro de su casa era la manera más potente de lograr una identificación, ¿no? Porque muy fácilmente alguien que tiene un hijo o una hija pequeña puede ver la película e identificarse con muchas cosas que pasan en la película,
y que si bien ponen el foco en esta cuestión del sistema educativo y del Estado, que cada vez parece que es más chico, abre, yo creo que, o nuestra intención con María, yo creo que fue abrir preguntas en torno a un montón de cosas, que como que la pregunta es más grande, es también sobre las licencias, es también sobre la conciliación, digamos, como que nuestra idea era disparar preguntas y no llevar como un discurso ya cerrado de certezas sobre este tema. Uh-huh. Y nos cuentan un poco de qué va la peli. O sea, por lo que tenemos entendido, es obviamente una madre que no consigue vacantes para su hija o hijo. ¿Y cómo sucede? Ariel, ¿estás por ahí? Hola, estoy acá. Okay. No quiero monopolizar la palabra. No, les contamos que tenemos un delay a las personas que nos están escuchando, entonces por ahí encuentran algún vacío, pero ahí están tanto las dos directoras, hablamos de Mariela Dinaro y de Victoria De Michele, que son directoras de Lista de Espera, un documental que justamente problematiza un poco lo que sucede con las personas que no encuentran vacantes en los jardines maternales y que eso obviamente lleva a una cantidad de aristas distintas que ellas lo tratan en la película. La pregunta era más referida, ¿cuál es la historia que cuentan en el documental? Sí, se trata es una documentalista justamente que se queda sin vacante para su hijo chiquito de 2 años, entonces recurre al colectivo Vacantes para Todos y paralelamente mientras consigue o busca la vacante de su hijo, se encuentra con otras madres y sale a grabar esos testimonios. Entonces hay como 2 registros, uno que es mucho más observacional y un poco más íntimo, que ocurre dentro de la casa de la protagonista con su hijo chiquito de 2 años, donde registramos momentos de la vida cotidiana, ¿no? Donde se ve atravesada por su trabajo, por maternar, por el cuidado de las tareas diarias de la casa, y al mismo tiempo vemos cómo transcurre su amparo judicial. Y sale a registrar los casos que son los casos reales con su cámara en los distintos, cada uno resuelve de una manera diferente, ¿no? Uh-huh. Hay mamás que consiguen la vacante, hay otras mamás que no la consiguen y tienen que recurrir a un público, otros con ayuda familiar, y hay como, se abre un abanico de posibilidades donde no siempre termina siendo la escuela pública la salida. Ya estuvieron proyectando la película, ¿verdad? Y ahora hay una nueva proyección. ¿Nos quieren contar un poco cómo podemos hacer si queremos ver el documental? Sí, como vos comentabas, la peli ya se estrenó a fines de marzo y ahora tenemos una función única el 5 de mayo a las 20:15 horas en el Cine Gomón. Así que está buena la oportunidad para aprovecharla porque es una sola fecha. Así que quienes se hayan quedado con ganas de ir o se estén enterando ahora de la peli, vénganse que, ahí vamos a estar con Marie acompañando el inicio de la función. Perfecto, entonces hecha la invitación para el 5 de mayo, se va a estar presentando en el Gomón la película Lista de Espera. Una última pregunta para charlar un poco sobre, si tuvieron repercusiones la primera vez que presentaron la peli y un poco cuáles fueron los intercambios que se dieron luego de proyectarla. La verdad que nos sorprendió gratamente porque nos fue muy bien, fue mucha gente a verla. Fue mucha gente en el estreno y posterior, que nosotras creíamos que, quizás, a veces parece el furor del estreno y después decae, pero no, sí. Todo lo contrario. Fue como que del boca en boca se fue, la gente se fue enganchando con el tema y fue recomendando y hicimos un buen número, por eso ahora tenemos otra proyección. Y otra cosa que quería agregar era que nos sigan en las redes, en listadeespera.documental en el Instagram, que ahí vamos subiendo siempre todas las novedades, porque la idea es que la película se proyecte
de acá a lo que se pueda para que se visibilice bien esta problemática. Les agradecemos un montón el tiempito para charlar sobre la peli. Obviamente vamos a estar el 5 de mayo en el reestreno, podemos decir, del documental. Estamos hablando con Mariela Dinaro y Victoria de Michele, directoras de En Lista de Espera. Así que, chicas, les agradecemos un montón la comunicación. Nos vemos entonces el 5 de mayo y está también la invitación para que la sigan en redes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, estábamos hablando sobre un documental que habla en primer plano de las problemáticas que existen respecto a la cantidad de chicos que quedan en lista de espera con respecto a las vacantes en los jardines maternales, específicamente en la ciudad de Buenos Aires. De acá, de esta situación, de esta experiencia, surgió la idea de hacer una película. Estamos hablando de En Lista de Espera, que va a estar nuevamente en los cines este 5 de mayo.